Y no hay duda que Macri nos hizo mierda. No podemos negarlo, eso no podemos obviarlo ni podemos justificarlo. Y claro, pero eso sería relativo en relación al daño que ha producido y a la importancia que dentro de la historia de los hechos y los acontecimientos de este siglo XXI nos competen en los intereses de los argentinos. Y claro, no hubiera sido posible que la llegada de Macri. O sea, nosotros tenemos que ser muy fieles a la línea que hemos venido exponiendo a lo largo del tiempo. Y la fidelidad comprende decir la verdad. Y la verdad te incomoda. O sea, eso no podemos obviar, eso no podemos nosotros orillar. La verdad va a doler siempre. Porque uno tiene necesidad de resistirse a escuchar la verdad cuando a lo largo de tanto tiempo se ha venido proclamando la mentira, se ha venido generando una situación acéfala a la realidad. Entonces se nos han venido poniendo situaciones para que justificaban el operativo, los medios, las actitudes. Y entonces con ese pretexto de esquivar el bulto, la gente ha ido mimetizándose en la mentira. Y claro, si no hubiera sido por la ayuda de muchos de los nuestros, que curiosamente, a veces indirectamente, no directamente, así no directamente, sino indirectamente, han producido tanto daño como el que realmente comandaba los daños. Macri llegó al gobierno por culpa nuestra, por culpa de los nuestros, por culpa de la impericia, del conocimiento, de la falta de doctrina, fundamentos y preparación para hacer política. Nosotros, en los últimos tiempos, a partir de las dictaduras y la pseudodemocracia, nos hemos ido degradando en nuestros conocimientos y por lo tanto hemos carecido de defensas, o sea, anticuerpos, para defendernos de las agresiones que estaban previstas. Porque las agresiones no son por hacernos daño alegremente, sino porque nosotros somos una tentación por la enorme cantidad de posibilidades de riqueza que tiene nuestro país y que están prácticamente desguarnecidas, desprotegidas en cuanto a defenderla, esos intereses por parte de nuestra dirigencia. Macri llegó por eso, llegó al gobierno porque nosotros estábamos desprotegidos. O sea, indirectamente, como dije antes, o directamente hubo colaboradores nuestros que hicieron posible el venimiento de Macri. Y este no era él, sino era un sistema. Entonces, increíblemente que ese sistema, amparado por el Círculo Rojo, que era una manera de darle un cuerpo imaginario al enemigo, hizo que se instalara un régimen, porque Macri no es un partido político, ni es un movimiento cultural, ni es un movimiento filosófico, ni una teoría de justicia, no, es un régimen que obedece a un interés. Y se instaló, hizo mierda todo, todos los valores que nos quedaban. Desde instalarlos se instauró el odio como manera para manejar las emociones. Y entonces hubo un poder judicial que a través de jueces, cipayos y fiscales corruptos, acompañados de una prensa generalizadamente activa y afina a esos intereses, hicieron todo un ejército que atentaron contra los intereses de la nacionalidad. Y ese es el país que tenemos ahora. 15 millones en la marginación absoluta, falta de lo más elemental en todas las cantidades, la calidad de servicios, tanto cultural, social, económico, trabajo, salud, justicia, educación, una desprotección total, o sea, una orfandad. Entonces todo ese engendro puede terminar
dentro de 4 días. De 4 días, ¿te imaginas? Y entonces todo eso, que es como si fuera una montaña, es lo que está frente a nosotros hoy. Y para hablar de eso es necesario decir la verdad, o por lo menos exponer lo que uno considera verdad. Y ese es este video. Por lo tanto, el día que se escriba en serio la historia de esta gran realidad, va a dejar en evidencia todo lo que nosotros no hemos llegado a conocer. O sea, la gran mayoría de los nuestros no han llegado a conocer. Hay mucha gente joven que ha sido envuelta por esto. Es inexplicable, por ejemplo, que gente que está sufriendo el azote cruel, violento, brutal de este sistema, de este régimen, salga a votarlo o a defenderlo. Inexplicable. Entonces, aquí hay una historia que contar. Y el día que se cuente esa historia, van a quedar en evidencia los sirios y troyanos. Pero bueno, ahora nosotros tenemos que salir por arriba. Nosotros no podemos salir por abajo ni por la llanura, porque si salimos con la llanura nos van a cazar. Si salimos por abajo nos van a seguir pisoteando, como nos han venido pisoteando y quitándonos todos los derechos. O sea, además de quitarnos todos los derechos, nos golpean todavía en el piso si fuese necesario. Entonces tenemos que salir por arriba. Y salir por arriba, ¿sabes qué es? Salir con dignidad, salir con grandeza. O sea, no se puede salir por arriba con bajezas, hay que salir con grandeza. ¿Y dónde está la grandeza de nuestro pueblo? En su carácter, en su honestidad, en sus ganas de ser bueno. Nosotros somos un pueblo de gente buena que por el mismo propósito que nos implica luchar por la dignidad y por la justicia, no puede haber maldad. La gente de nuestro pueblo es una gente buena, noble, honesta, sincera, cree. Fíjate las mentiras que están diciendo públicamente la gente del gobierno y los nuestros incluso, y la gente le cree todavía. Entonces, por esa grandeza es que nosotros podemos proponernos y debemos incluso insistir, salir por arriba. Y claro, salir por arriba implica tener proyectos. O sea, no podés salir por arriba porque te llevó el viento, no sos una pluma. Entonces, tener que tener proyectos, porque detrás de la salida por arriba, o sea, detrás de la elevación, necesitas un proyecto, necesitas no solo ideas, que son fundamentales para hacer un proyecto, sino proyectos, y para proyectos necesitas profesionales, gente especialista, que a través de la dirección, del direccionamiento de gente superior en capacidades intelectuales, que prevean lo que puede suceder y que en relación a tú en consecuencia se organice, porque la organización, nos decía el maestro, es la única que vence al tiempo. Y entonces la organización significa proyectar, necesita diseñar, necesita estudio de factibilidad, necesita formas reales de cómo se van a hacer las cosas y cómo se van a financiar. Porque lamentablemente todo es un círculo que termina en la hora final. Pero para que ese círculo cumpla toda su trayectoria, tiene que tener planeación, diagramación, ejecución y financiamiento. Porque no podés vos hacer nada que vaya a cambiar una situación como la que está ahora sin plata, sin dinero. Pero ahí viene el problema. Nos hemos quedado sin dinero. Nos hemos quedado sin recursos, siendo uno de los países más ricos del continente. Fíjate que bueno, no tenemos dinero, no tenemos divisa, no tenemos plata, nuestra moneda no existe. Nosotros, si no nos valemos en un dólar, que es una moneda extranjera,
nosotros no tenemos recursos como justificar el esfuerzo de nuestro trabajo. Nosotros trabajamos, producimos y deslizamos todo el esfuerzo, toda la energía, todo el potencial de nuestra nacionalidad y la respaldamos en una moneda extranjera. O sea, nos entregamos, nos enajenamos. O sea, somos unos fugadores seriales de nuestras propias capacidades. No tenemos cómo nosotros sustentarlo nosotros. Entonces es difícil cuando vos te enajenás y querés ser vos. Y ese es el problema grande que tenemos hoy. Porque, y ya vamos a pasar al tema que nos convoca, esta gente ha venido a consolidar, a sellar todo eso que se ha planificado, porque ellos obedecen a un proyecto y a un plan. Fíjate vos que aparentemente nuestro esfuerzo, nuestra potencia telúrica, en las PASO hace apenas un mes atrás, un mes y pico, los dejó exhaustos, tirados en el suelo, los eliminó, y fíjate qué capacidad de resurrección. Eso te indica de la capacidad para organizarse que tienen. O sea, no son ellos, no puede ser Macri, vos lo ves, es un pobre diablo, es un pobre diablo intelectualmente hablando. Sin embargo, fíjate la resurrección que ha producido, fíjate la cantidad de convocados que ha logrado, y fíjate la cantidad de mentiras acumuladas que las han convertido ellos en verdades. Claro, son verdades falsas, por supuesto, pero estamos hablando de ir a un balotaje con ellos. Imagínate un balotaje con un tipo que te ha despojado hasta del alma. O sea, que se sientan representados y te lo muestran, que están representados ellos para terciar con vos, de igual a igual. Y mirá vos todo lo que hemos descrito, las causales que han llevado a que esto sea esto. Ahora vos, fíjate por otro lado, ¿quiénes nos representan a nosotros? Fíjate vos, nos representa gente que no tiene nada que ver con nosotros. Porque, por ejemplo, el que va a ser el futuro presidente nuestro, no nos representa al pueblo argentino. No es un representante cabal de nuestro pueblo, surgido de nuestras filas, de nuestras luchas, de nuestras ideas filosóficas y doctrinarias. No. Y entonces lo que está haciendo, si vos te fijas, está negociando con todos esos poderes. O sea, no está negociando con la tristeza, con la pobreza y con la marginación de la mayoría. Está negociando con los poderes corporativos y financieros, y con sus jueces y con sus fiscales y con sus leyes. El que nos representa a nosotros, a ese pueblo bueno que te hablaba hace un instante, a ese pueblo noble, a ese pueblo ingenuo y con tanta grandeza. Fíjate quién lo representa. Entonces vos me dirás, bueno, pero escuchame, vos estás siempre en lo mismo, porque es natural que me digas eso, que yo siempre estoy en lo mismo castigando o fustigando a la gente que nos representa, o que nos dice representar. No nos representa, por eso estuvo Macri, por eso nos hicieron mierda, porque la gente que nos representa no nos representa. La gente que nos representa nos ha llevado a esta pobreza, 15 millones de argentinos marginados, que para mantener una divisa extranjera se invierten 300 millones de dólares diarios. Anteayer 200 y ayer 300 millones de dólares diarios para mantener una divisa. ¿Qué es eso? ¿En qué constitución de la República Argentina está eso impuesto? Que se van a ir ahora. El lunes no va a haber un solo peso en las arcas de la nación. El lunes, dentro de 3 días, de 4 días. Entonces, cuando uno tiene que hablar de estas cosas, tiene que hablar sin miedo y decir lo que te estoy diciendo. Yo no soy
lamentablemente y desgraciadamente, la persona con las capacidades que requeriría la desgracia que tenemos. Me gustaría a mí ser lo suficientemente elocuente y sabio para explicártelo en detalle. Pero vos sos pueblo y vos me entendés y sabés que de mis falencias salen grandes verdades, porque las estás escuchando todos los días, porque nadie te las dice, porque nadie se atreve a señalar los que son los tartufos que nos van a gobernar. No hay ningún proyecto nacional, no hay absolutamente ningún proyecto que te va a sacar al país y a vos, porque si saca al país te saca a vos, de la desgracia que está. Lo único que van a hacer esta gente, porque no tienen capacidades, no es porque no saben, no tienen capacidades, porque no nos demuestran, para que se produzca el gran cambio que necesitamos y que nos adeudamos los argentinos. Mauricio Macri va a quedar en la memoria de los argentinos, en el recuerdo, en la historia, como lo más nefasto, como lo más letal de desgracias que nos ha ocurrido en los últimos 50 años. Pero eso no nos ayuda en nada. O sea, eso va a ser una referencia para los libros, para que mañana se plantee como una etapa de fin o de principio. Pero eso no nos beneficia en nada. O sea, que Macri nos haya hecho mierda a nosotros, no pasa nada con eso. O sea, no, porque lo digo yo alegremente, parece. ¿Y qué cambia mañana eso? Y que lo sepas vos y que lo sepa todo el mundo. Si no lo dice la prensa, si no lo dicen los medios de comunicación masiva, que son los únicos que dicen las verdades. Y entonces si no lo dicen, la gente no se va a enterar. Y nosotros vamos a seguir siendo pobres. Nosotros vamos a seguir siendo pobres porque nosotros tenemos vocación de seguir siendo pobres. Porque cuando todos los argentinos se ponen a hablar y a discutir el tema, hablan todos a la vez. Fíjate en los programas de televisión, todo el mundo habla a la vez, nadie escucha al otro. Por eso nosotros somos tan brutos, muchos de nosotros, porque porque no nos escuchamos, nadie nos ha enseñado a escuchar, porque nadie nos ha enseñado a aprender. ¿Sí? Y yo soy uno de ellos, yo soy el primero, no te creas que yo soy el que la sabe, no, yo soy el primero. A mí me lo han demostrado que yo estoy equivocado y yo lo he aceptado porque es cierto. En fin, dentro de 4 días estaremos empezando una vez más de nuevo. La historia argentina no es una historia para páginas de oro, es una historia que es un basurero nacional, no es ni siquiera municipal, es nacional. Hay pilas de basura, de cosas que se han hecho mal, de daños que se han permitido hacer, de dirigentes que no han estado nunca a la altura de la convocatoria, dirigentes sindicales, multimillonarios con una pobreza alrededor, dirigentes políticos, multimillonarios, dueños de empresas, de medios de comunicación, dirigentes políticos que entraron al gobierno con los zapatos rotos, yo los he visto, sin respetar leyes, para nada, sabiendo que le estaban haciendo daño al pueblo, lo han permitido que se siga haciendo daño. Nos han despojado, porque al dar concesiones a las empresas internacionales para que exploten nuestras riquezas, nos han despojado y nos han traicionado. O sea, fíjate vos que todas las naciones del mundo luchan por la dignidad de sus habitantes, para defender su población. Los nuestros han venido para castigarnos. Toda la dirigencia política nuestra nos ha castigado, porque fíjate vos que los que dicen defendernos nos dejaron en las manos de Macri. Los que nos defendían y que yo creía, fíjate qué cosa, y sigo creyendo todavía, pero nos dejaron a Macri en el gobierno. Y muchos de los que nos dejaron a Macri en el gobierno ahora vienen como grandes salvadores, y te los nombro con nombre y apellido. Sergio Massa es uno de ellos. Ese cretino, ese crápula, porque es un cretino y un crápula, a la misma altura de Mauricio Macri. Ese tipo ahora viene a nosotros a dirigir, anda en nombre nuestro por el mundo hablando de nosotros. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas cuál es el destino nuestro a partir del lunes? Si uno de los que fue el culpable de que viniera Macri
Ahora, el lunes, va a estar legalizado para venir a salvarnos. ¿Cómo esperás vos que el país cambie? Y como ese, te digo, van a aparecer un montón ahora. Fíjate vos, Pichetto era el capo de los senadores, mira dónde está, vicepresidente del enemigo. Entonces, ¿te das cuenta cuántas cosas pendientes tenemos que resolver nosotros? Por eso, el hecho de que Macri nos haya hecho mierda, mucho de esa culpa la tenemos nosotros mismos, o sea, los nuestros. Y que ahora vienen, vos lo ves ahora. ¿Vos te crees que hay alguien en la Argentina de esos dirigentes que está preocupado y que no duerme, como lo hacemos muchos de nosotros, pensando en cómo resolver los problemas? Ellos no duermen pensando en dónde se van a ubicar para acrecentar su riqueza o para fogonear otros, pero no para ayudarte a vos. El hecho es que no hay un solo proyecto para crecer, no hay un solo proyecto en el país para generar 1 millón de fuentes de trabajo. Somos 45 millones, 35 millones semiviviendo, 15 en la extrema pobreza, y no hay un solo proyecto para crear fuentes de trabajo, para desarrollar el país. Claro, no hay dinero y como no tienen talento, ni capacidad, ni virtudes, no tienen proyectos. Entonces el pueblo, que somos nosotros, es lo que tenemos que salir por arriba de todo eso. Dejar toda esa miseria abajo. Por eso te digo salir por arriba. Tenemos que sacudirnos de esta porquería, de esta basura, de todos estos dirigentes. Esta gente que viene no va a hacer nada. Y es muy posible que nosotros nos veamos involucrados, porque este video va a quedar, es muy posible que nosotros nos veamos involucrados con ellos, desgraciadamente. Mirá vos, qué decadencia. Uno que está combatiendo esto, confiesa que puede ser arrastrado por él. Porque no es otra cosa. Y porque a uno, por más verdades que digan, no te van a seguir más que 4 o 5 aturdidos como uno, ¿no? Todo esto es bueno que alguien te lo diga apenas a 4 días antes de lo que vos lo soñás que va a ser un cambio. Y yo desearía que sea un cambio. Porque si nos hicieron mierda, esta gente, frente a nuestros propios ojos, necesitarías reivindicarte con un cambio. Es lo mínimo que buscarías, que busca uno. Pero no podemos ser tan falsos y tan ingenuos y tan tontos de que creer que ahora se acaban los problemas. Nos dejan el país en la ruina, devastado, hecho un páramo, todo enajenado, todo. Lo único que nos ha quedado como propiedad nuestra es la pobreza, es la marginación, la demanda, todo el desorden, todo desorganizado. Nunca se va a poder recuperar el país mientras tenga el ordenamiento que tiene ahora. Y el ordenamiento que tiene ahora no está planificado para beneficiar a la gran mayoría. Está planificado para beneficiar a un sector mínimo, ínfimo, que es el que tiene y ostenta el poder y que te da el lujo de elegirte un mamarracho cualquiera para hacerte el nuevo presidente. Como no han elegido al que viene ahora. Así a dedazo. Orden nacido para una orden para que ese fuera un tipo que no representa lo que nosotros somos, que no representa nuestros intereses, por decirte lo mejor. Entonces, fíjate todo lo que a 4 días de lo que nosotros soñamos, con una sublime ingenuidad de que va a cambiar todo. Yo quería hoy hacerte esta reflexión porque nosotros tenemos que bregar para que nuestros hijos, no vamos a decir nosotros no vamos a tener tiempo de hacerlo, pero que nuestros hijos conozcan estas verdades, para que nuestros hijos tengan la capacidad de
establecer diferencias y darse cuenta de que todo esto que ha estado funcionando en los últimos 40 años, esto no nos augura para nada ninguna resurrección. Esto va a continuar este país sumido en la pobreza, en la marginación social, porque los grandes negocios, los multimillonarios, nunca bajan al pueblo, son allá arriba, hechos allá arriba. Y cada vez la riqueza beneficia más a los de arriba que a los de abajo. Nunca, no es, porque en este tiempo que estuvo Macri, ha generado una enorme cantidad de riquezas el país. ¿Y dónde está? Yo te pregunto, ¿dónde está la riqueza que ha generado el país en los últimos 4 años? Para nada, nada ha llegado al pueblo, ha llegado solamente una limosna todos los días, planes sociales, en fin, todo eso que promete, por lo que se ve, promete que eso se va a prolongar en el tiempo. Es decir, van a seguir haciendo los grandes negocios, los que hacen los grandes negocios, y van a seguir siendo pobres, cada vez más pobres los que están sumidos en la pobreza. Pero, ¿cómo hacemos para cambiarlo ahora? A mí me gustaría que me lo digas. Yo te estoy invitando, no te voy a decir que te estoy convocando, te estoy invitando a que también me ayudes a pensar. Porque yo no veo bajo ningún punto de vista que esta gente que puede llegar el lunes tenga capacidades para que esto cambie en algo. Y simultáneamente todo lo que hemos hablado, estamos en las puertas de un desastre. Porque el lunes, cuando el gobierno se entere de que perdió las elecciones, ese te queda un gran fraude, ¿no? Pero esperemos que no. Va a empezar la otra etapa, la otra lucha. El lunes, no te creas que dentro de 3 meses, el lunes va a empezar la otra lucha. ¿Cómo salimos? ¿Cómo empezamos a respirar? Está difícil porque no hay una sola idea y vos que estás atento, mucho más atento que yo, y que tenés mucho más capacidades que yo porque estás en el terreno, vos estás en la trinchera. Yo estoy en el comando lejano, o sea, no comando nada hipotético, pero lejos de la trinchera donde estás vos, y la veo igual que vos. La veo exactamente igual. Y vos me lo estás mostrando todos los días, de que no ves en un solo proyecto. Y lo vemos todos, que no hay un solo proyecto. Entonces, ¿cómo vamos a salir sin proyecto? Y sin plata. Y sin gente inteligente que realmente te hable de estos problemas y que tenga alguna alternativa válida, que te la ofrezca y que vos digas, bueno, ahora sí empezamos una cosa nueva. Esto es un poco más de lo mismo. Esto del lunes, si es que nosotros ganamos, es un poco más de lo mismo. Empezamos desde el mismo lugar y vamos a terminar en el mismo lugar porque son los mismos. O no sé si te has dado cuenta que son los mismos, que nos dejaron a Macri. O son distintos. ¿Hay alguno distinto que vos conocés que no sea alguno de los que nos dejaron a Macri? Me gustaría que me lo digas. Porque la verdad que necesitamos entender qué es lo que está en juego. Mañana vamos a seguir preguntando. A lo mejor tenemos la fortuna de que alguien nos responda.